Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, hoy en su cuarta edición semanal. Ya saben que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 y media de la tarde. Los lunes y los viernes mi compañero David, y martes, miércoles y jueves, pues aquí estoy yo, acompañando a vosotros por la tarde y con contenidos muy variados. Hoy vamos a empezar pues con un tema que nos ha llamado la atención, que forma parte de la historia de un municipio, anteriormente una barriada de Málaga, pero desde la década de los 80, pues municipio independiente, Torremolinos, y la historia del pasaje Begoña. ¿Os suena el nombre del pasaje Begoña y la historia que hay detrás de esta calle peatonal del municipio de Torremolinos? Bueno, pues si no os suena mucho o lo habéis escuchado un poquito así de pasada, esta tarde os vamos a contar todos los detalles de esa interesante y yo diría que única historia aquí en nuestra provincia y en Andalucía, incluso en España, diría yo. Vamos a saludar a Jorge Pérez, presidente de la Asociación Pasaje Begoña. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y damos también la bienvenida a Aida Cobos. Aida Cobos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ella es locutora y directora del programa El Alma del Begoña en Radio Arcoiris. Y está pues también vinculada, ¿no?, a la Asociación del Pasaje Begoña. Un pasaje que vivió su etapa dorada en los años 60 en el franquismo y que era como un oasis de libertad para el colectivo LGTBI en esa época, algo único en Málaga, en Andalucía y en España también, ¿no? Efectivamente. Nos atrevemos a decir incluso que en Europa, porque los investigadores que estuvieron 18 meses viniendo a Torremolinos a entrevistar a mucha gente y a los archivos históricos, decían que no había un lugar como ese en aquella época en toda Europa, donde cualquier persona podía ser libre con independencia de su raza, su orientación o su origen, ¿no?, su ideología. Se ha llegado a incluso comparar o establecer un paralelismo y de hecho hay un hermanamiento con el Stonewall neoyorquino, ¿no? Pues por una serie de similitudes en cuanto a libertades, a espacios, pues eso es lo que decíamos, ¿no?, un oasis de libertad en medio de una situación que no era favorable para, en este caso, unas personas que amaban de una manera poco convencional en la época y que hoy en día pues está más que aceptado, ¿no? Eso es, el pensar que tenemos en Málaga un pequeño Stonewall, bueno, pequeño no, un Stonewall igual que el de Nueva York, con ciertos matices, porque el Stonewall de Nueva York es conocido por por los disturbios, que hubo una redada también, unos disturbios, y el pasaje debía ser conocido por lo contrario, por 10 años en los que fue un auténtico oasis de libertad, como tú has dicho. Porque el Stonewall era un sitio oscuro de la mafia, era propiedad de la mafia, y para llamar había que tocar un timbre y todo era muy oculto, y el pasaje era lo contrario. Fueron 10 años de apertura al mundo a todo este tipo de personas, ¿no? Un pasaje en el que, por ejemplo, o por el que desfilaron personalidades como John Lennon, que cuando acudía a la costa pues iba al pasaje Begoña, o por ejemplo también la pianista y cantante holandesa que tuvo incluso una sala de jazz allí, Pia Beck, que fue pues también un alma, ¿no?, importante, ¿no?, de todo lo que allí se originó en ese oasis de libertad. Este año se conmemora el 50 aniversario de la Gran Redada, de lo que se conoce en el pasaje de Begoña como la Gran Redada, en la que por unos motivos que vosotros habéis estudiado, hay un estudio con varias hipótesis, y parece que hubo una serie de condicionantes que se agruparon todos de una manera u otra, se sucedieron para que ese oasis de libertad había que cortarlo de una manera u otra. Lo que antes había interesado que estuviera allí, pues ya no interesaba. Eso es. Tenemos un documento fascinante que el Ministerio de Turismo de la época ordenó a todas las embajadas de España en Europa que recopilaran los artículos de prensa que hablaban de esa gran redada. Claro, nos hemos quedado alucinados de ver tantísimos, o sea, el impacto que tuvo en muchos países de nuestro entorno el hecho de que se cortara la libertad de repente, sin causa, porque no había una causa justificada. Todo eran gente pues de bien, digamos, era gente del mundo de la cultura mucho, ¿no? Exactamente, la cultura, de la música, de la nobleza, de embajadores de la época, entonces tuvo un impacto en Europa muy fuerte. Dicen que a partir de entonces nunca volvió a ser lo mismo Torremolinos ni la imagen de España, o sea, no afectó solo al municipio, sino a la imagen de nuestro país. ¿El pasaje Begoña era más conocido fuera de España o fuera de, vamos a decir, por ejemplo, de nuestra provincia, que en la misma provincia de Málaga, Ida? A mí me resulta triste reconocer que quizás sí, era así. Tenía más proyección internacional que provincial. Aunque entiendo que las autoridades de la época sabían perfectamente el ambiente que había en el pasaje Begoña, que allí había locales de música, que allí había gente pues que
había pues personas, chicos con chicos, chicas con chicas, o sea que era un, como decimos, un oasis de libertad, pero que por los motivos que fueran, económicos, de intereses turísticos, pues lo dejaron así durante 10 años hasta que quisieron cortarlo y de hecho lo cortaron. Exacto. Ese estudio al que vosotros hacéis referencia tiene una serie de hipótesis, ¿no? O baraja una serie de posibilidades que llevaron al cierre de todos esos locales y a esa gran redada con numerosas detenciones que hubo, ¿no? Algunas de esas detenciones, algunos de esos detenidos terminaron en calabozos, ¿no? Incluso en prisión también. Eso es. Incluso en prisión. ¿Cuáles son esos condicionantes que se sucedieron y que provocaron el cierre del pasaje Begoña? Hay 4 o 5 hipótesis que, como te decía anteriormente en la charla que hemos tenido previa al programa, no están, o sea, no hay una sola con seguridad de esas hipótesis que sea cierta, pero creemos que el conjunto de todas ellas lo es. Unas son de tipo económico. Ya no era necesario tener un escaparate. Para el franquismo, por suerte en España el turismo se había masificado, se había generalizado a otros lugares, a otras provincias, y ya no hacía falta un escaparate de modernidad. Ya no era un reclamo. Eso es. Ya había muchos municipios que ofrecían algo parecido. Por otro lado, el tema de que se les iba de las manos el tema de la libertad. O sea, hemos encontrado documentos en el Archivo Histórico de Málaga que decían que, oye, que los mariquitas tenemos derechos, que en mi pueblo quiero otro pasaje Begoña, que vamos a proclamar el Día del Mariquita, que tenemos derechos. ¿Ya en esa época? En esa época, en los años antes 60. del Stonewall. A mí todavía se me ponen los pelos de punta, pueden verlo en la página web, la proclamación del Día del Mariquita, por ejemplo. El que fueron a un pueblo de al lado a decir que tenemos derechos y que queremos otro pasaje Begoña. Y el franquismo eso era más de lo que iba a permitir. Y había otra de tipo económico, porque había intereses en que Puerto Banús, por ejemplo, promocionara y tuviera ese glamour que hasta aquel momento tenía Torremolinos. Había una de esas hipótesis que no puedo nombrarlo, pero un gran magnate de la época invirtió en ese lugar y quiso llevarse la movida, digamos, y así fue, que empezó Puerto Banús y otros lugares de España como Ibiza a prosperar. Pero hay una hipótesis que no quiero dejar de decir, que es un poco más morbosilla, que tampoco está contrastada, pero que dicen que el propio gobernador tenía un familiar que frecuentaba el pasaje Begoña. Y la homosexual. Eso ya, que frecuentaba. Dejémoslo ahí, vale, porque entonces, hay vivos todavía los familiares. Claro. Entonces, claro, la mujer del gobernador fue la tarde antes con sus amigas paseando y vio lo que había allí. Y decía, hombre, mi familiar no quiero que vea que esto es normal, que aquí... Y al día siguiente fue la redada. O sea, hay muchas de esas hipótesis, como digo, no se sabe hasta qué punto son leyendas, pero que se han repetido muchas veces en la investigación. Mira, estamos viendo un vídeo de la Junta de Andalucía en el que se explica con una animación. Vamos a escuchar, veíamos ahí a Pia Beck, a esta holandesa pianista que montó una sala de jazz en el pasaje. Vamos a escuchar un poquito el vídeo. Hoy estamos de enhorabuena. Celebramos la declaración del lugar de interés turístico de Andalucía, del pasaje Begoña. Un lugar cargado de mucha historia, pero sobre todo un lugar que es un ejemplo de libertad y de respeto a la diversidad afectivo-sexual, como es el resto de la provincia malagueña y nuestra Andalucía. Al final, por lo que vemos desde la asociación y con el apoyo de, por ejemplo, en este caso la Junta de Andalucía y entiendo, no sé si también Ayuntamiento de Torremolinos, entiendo que sí, pues se está poniendo en valor, ¿no?, lo que fue el pasaje Begoña, su historia y revitalizando. Hay distintos proyectos porque hoy por hoy, y además, sobre todo tras esta pandemia, los poquitos locales que quedaban, pues han echado el cierre. Ahora mismo, pues la asociación tiene sede allí, ¿no? Íbamos a tenerla, pero tampoco tenemos capacidad económica para mantenerla. Íbamos a tener, de hecho está el letrero todavía, pero no tenemos capacidad para poder mantenerla. Veíamos que el acceso al pasaje Begoña está por una de las principales arterias del centro de Torremolinos, ¿no? Así es, sí. La avenida Palma de Mallorca. Y más cositas, más curiosidades. Por ejemplo, en el pasaje Begoña estuvo la que fue tenencia de alcaldía de Torremolinos. Sí. Cuando Torremolinos era una barriada de Málaga. Eso es. Hay muchas curiosidades, si entran en la página web hay un apartado entero. Por ejemplo, ahí estuvo el primer restaurante chino de Andalucía y creemos que de España, en el año 63.
El primer restaurante chino. Qué curioso. Y muchas más cosas. Hay muchas anécdotas allí que pueden entrar. Hay un vídeo que ya nos están ofreciendo los compañeros algunas imágenes, pero le voy a pedir que lo pongamos, lo proyectemos desde el principio, desde el comienzo, porque a través de una animación explica muy bien cómo surge el pasaje Begoña y qué ambiente se respiraba allí, por qué fue importante ese pasaje Begoña de Torremolinos. Vamos a ver el vídeo desde el inicio. Siempre supe que me gustaban las mujeres, pero en la España de los años 60, el amor entre personas del mismo sexo estaba prohibido y penado. Éramos considerados peligros sociales, por lo que no teníamos más remedio que escondernos entre las sombras de aquella época gris. Sin embargo, un día nos hablaron de un lugar diferente, un pequeño callejón lleno de locales donde la tolerancia, el respeto y la libertad sexual campaban a sus anchas. Su nombre era Pasaje Begoña y estaba en Torremolinos. El color había llegado a esta España gris en forma de pasaje y su fama no tardó en atraer a gente de todo el mundo. Era un lugar maravilloso, donde disfrutábamos siendo nosotros mismos, siendo libres. Y sin saberlo, estábamos viendo nacer el movimiento LGTBI en España. Y es que el pasaje Begoña se había convertido en un referente de libertad, y así lo vivíamos en los pequeños locales que lo rodeaban, como La Boquilla, uno de los primeros bares gay de España, donde más de una vez vimos a Brian Epstein, el quinto Beatle y manager del famoso grupo, e incluso a John Lennon. O las noches en The Blue Note, donde la famosa pianista de jazz Pia Beck, conocida por enfrentarse a la activista anti-gay Anita Bryant, tocaba el piano y conseguía que nos quedásemos hasta el amanecer. También íbamos mucho a La Sirena, el bar donde solían ir las celebridades. No era raro encontrarte a Helmut Berger, el hombre más guapo del mundo, o a Amanda Lear, musa de Dalí, que siempre se dejaba ver con sus mejores atuendos. O la mítica sala Le Fiacre, la mejor sala de fiestas donde reinaban las lentejuelas, los tacones y los colores vivos. Y siempre nos hacíamos con la pista bailando al ritmo de Black is Black de los Bravos. Así era el pasaje Begoña. Un callejón lleno de gente de todo el mundo, donde la libertad, diversidad y tolerancia convivían creando un auténtico oasis en la realidad represiva de aquel momento. Hasta la noche del 24 de junio del 71. Estábamos en Le Fiacre cuando la policía del régimen franquista hizo una redada y nos sacó a todos de allí por la fuerza a base de empujones y arrestos con metralleta en mano. El pánico, el miedo y la oscuridad inundaron el pasaje Begoña. Más de 300 personas fueron detenidas y los locales se vieron obligados a cerrar. Ellos lo llamaban atentado contra la moralidad pública, pero para nosotros era un atentado contra nuestra libertad, la del país y la del mundo. A pesar de todo, consiguieron que el pasaje Begoña se convirtiera en un lugar gris y olvidado, y todos aquellos que habíamos encontrado nuestro lugar allí tuvimos que volver a escondernos entre las sombras. Pero yo nunca olvidaré ese lugar, ese callejón donde por primera vez fuimos libres. Libres para amar, para ser amados, libres de miedos, de prejuicios. Una libertad que nos arrebataron. Y por eso creo que nadie debería olvidarse del pasaje Begoña y de cómo se convirtió en la auténtica cuna de los derechos y libertades LGTBI en nuestro país. Qué vídeo más bien realizado, ¿eh? Enhorabuena a los que lo hayan hecho porque explican muy bien la historia del pasaje, el espíritu que allí había y lo importante que fue para muchas personas de esa época, ¿no? Hablábamos mientras que estábamos viendo el vídeo con Aira y con Jorge que incluso a nivel nacional, desde el Congreso de los Diputados, también en la Junta de Andalucía, se considera y se ha catalogado así al pasaje Begoña como la cuna de los derechos LGTBI en nuestro país. También veíamos a la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, a Nuria, veíamos que también pues, recientemente, ¿no?, se catalogaba como sitio de lugar de interés turístico en Andalucía, el pasaje Begoña. Hay aquí también un sello, que luego veremos también un vídeo, un sello que ha hecho Correo conmemorativo de ese 50 aniversario, trágico aniversario de esa gran redada que nos explicaba el vídeo, 300 detenidos hubo. Sí, O sea, y fue 114 encarcelados, si no recuerdo mal.
300 detenidos y 114 300 fueron identificados y Identificados. 114 detenidos. detenidos. Algunos fue a la cárcel, otros fueron deportados. Sí. Ese fue el gran problema del pasaje, ¿no? En vuestra página web, en la página web de la asociación Pasaje Begoña, también habéis recopilado testimonios de personas que estuvieron en calabozos, en prisión, por esa redada. Efectivamente. ¿Cómo lo cuentan? Tuvo que ser... Lo curioso de esto es que el pasaje Begoña ha pasado varias etapas, ¿eh? A partir de la redada fue otra cosa, fue un lugar degradado, fue otro... Pero lo curioso es que no se habla con resentimiento. La gente habla todavía con ese cariño de eso tan grande. Ayer tuvimos el honor de estar en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, lo dedicaron íntegramente al pasaje Begoña y entraron en directo algunos de los testimonios de la época. Y escuchar a esas personas que hoy en día son mujeres trans, en aquel momento no existía ni la hormonación, ni la... Y decir, ese sentimiento de pasear por esa calle descalza con un vestido de mujer, que me llamaran en femenino, que ese sentimiento de libertad no es posible explicarlo sino vivirlo. Claro, era como un mundo completamente diferente. Fuera del pasaje todos sabían que tenían que guardar la forma y era entrar en el pasaje y era entrar a desarrollarse uno mismo como persona, ¿no? Y a ser feliz. No sentirse un bicho raro, ¿no? Eso era muy grande. Sentirse en familia, es algo que dicen mucho, que al final se sentían en familia. Sí. Vosotros precisamente no solo queréis conmemorar esa gran redada, sobre todo lo que queréis es recuperar ese legado y ese espíritu que dejó el pasaje Begoña, y por eso que tenéis muchas iniciativas en el tintero ahí preparando sobre la mesa. Una de ellas es el programa de radio El alma del Begoña, y que ahí, por ejemplo, estáis explicando muchas cosas, estáis recuperando mucho de lo que se vivió en esa época y llevándolo también a nuestro tiempo, ¿no? Efectivamente, es que ese era el propósito de ese objetivo y premisa, fue que se creó el programa. No se llama por casualidad El alma del Begoña, sino que le pusimos ese nombre porque es lo que se pretende hacer con el programa, rescatar lo que fue antes de la gran redada, rescatar ese crisol de libertad, de cultura y la época tan maravillosa que se vivió. Y eso es lo que pretendemos cada sábado de 12 a 1 en Radio Arcoiris, todo el equipo del Alma del Begoña. Es una radio online, pero entiendo que aparte de poderlo escuchar en directo de 12 a 1 los sábados, también dejáis los programas modos de podcast grabados en la página web, ¿no?, de la asociación. Sí, siempre después que se haya emitido en Radio Arcoiris, por supuesto, para respetar el trabajo que hacen los compañeros de Valencia, que les mando un abrazo y un beso muy fuerte desde aquí, Pedro Caster. Y lo que hacemos es colgarlo en la página web de la asociación y en mi propia página web, Cata Producciones Radio. Si lo buscan así, la audiencia lo podrán encontrar con Dilo mucha facilidad. Dilo otra vez, tu dirección. Cata Producciones Radio. Cata Producciones Radio, y también la página web de la asociación Pasaje Begoña. Todos los sábados en directo de 12 a 1 y luego pues los podcasts los suben a ambas webs, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, sé que tenéis pensado, no sé si creo que todavía no se está desarrollando, pero lo vais a hacer, visitas guiadas, ¿no?, por el pasaje. Bueno, ahora con la pandemia, por desgracia, se han paralizado, pero hasta marzo, que estuvieron funcionando, no solo por el pasaje, son de 2 horas por todo el municipio, pero en cada parada se cuenta un episodio de Pasaje Begoña. Cómo trataba la Iglesia, por ejemplo, al colectivo, cómo trataba las leyes, porque éramos delincuentes, las personas LGTBI en la época, por ley, éramos delincuentes. Vago y maleante, ¿no?, que decían. No, en el 71 éramos ya peligrosos sociales. La ley de vago y maleante era más beneficiosa que la posterior, que fue peligrosidad y rehabilitación social. Era peligroso y además te tenían que rehabilitar. De ahí vienen los electroshock, las cárceles, mucho peor que lo de vago y maleante. Entonces, en ese tour de 2 horas, paseando, date cuenta que Torremolinos, Diego, no tiene grandes catedrales, no tiene grandes monumentos como Málaga, Torremolinos tiene algo inmaterial, que es el ambiente, y eso es lo que contamos, que la gente se dé cuenta que hay una monja paseando con 2 gays de la mano, con una persona árabe, de otra cultura, de otra raza, de otra... Eso es lo que queremos traer al presente también, ese respeto a la diversidad, que también es parte del patrimonio, no solo a la piedra y los monumentos, y eso es lo que hacemos en el tour. Hemos mencionado un poco de pasada a esta pianista y cantante holandesa que abrió su propio local de jazz en el Pasaje Begoña en esos años 60, Pia Beck. El hijo de Pia Beck vive además creo que en Estados Unidos, ¿no?, me parece. No, vive aquí. Aquí. Sí, ha venido con nosotros a Estados Unidos al hermanamiento con el Stonewall, pero vive aquí en... ¿Vive aquí en Torremolinos? Sí, en Torremolinos. ¿Y cómo ha sido ese hermanamiento con Stonewall, con el Stonewall? Pues la verdad fue muy emocionante, porque él lloraba, bueno, llorábamos todos, cuando pasábamos por los lugares donde había estado su madre,
y donde había triunfado en Manhattan, hay un Blue Note en Nueva York, yo no lo sabía, todavía existe. Y el mismo nombre que tenía el tenía local su de bar. ella aquí en el Sí, Pasaje y ella Begoña. actuó varias veces allí, en varios locales de Manhattan, y la verdad fue muy emocionante. Y el ver, ahora que la madre no vive, que hemos sido capaces de hermanarnos con el número 1 del mundo, que es el referente, el colectivo LGTBI conmemora el Día del Orgullo LGTBI por el Stonewall, y el estar hermanados con ese sitio, y que su madre tenga esa, digamos, esa importancia en todo esto, porque ha sido una de esas miles de historias que se han desarrollado allí, pero ha sido una defensora de derechos, ¿no? Fue muy emocionante aquel viaje. Si me permitís, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a él porque me siento muy agradecida con él porque no me puso ninguna pega, todo lo contrario, me dijo, es un orgullo que utilices la música de mi madre como sintonía oficial del programa. Y el alma del Begoña tiene hoy día uno de los temas musicales de su madre y la utilizo siempre que puedo, utilizo temas de Pía. Qué bien. Sí, Oye, es nuestra sintonía oficial. Yo espero que a partir de ahora consideréis este programa Málaga TV de PTV amigos del Pasaje Begoña y que cada vez que tengáis alguna actividad cultural, algo que tengáis que comentar a la audiencia, que convocar a la audiencia, pues que utilicéis también nuestro programa porque yo creo que hay que reivindicar la historia del Pasaje Begoña y sobre todo lo que decíamos, más que la redada, que es un episodio lamentable, trágico que ocurriese, pero sobre todo el legado que dejó el Pasaje Begoña y lo que significó para muchas personas de esa época. Así que a partir de ahora, bueno, pues estamos en contacto. Pues te tomo la palabra, Diego, te lo agradezco muchísimo. Te llevaremos también a nuestro programa Encantado. y te daremos guerra. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Quedaros aquí porque nos vamos a ir con... Bueno, antes de irnos, que teníamos por ahí un vídeo de... Vamos a poner el vídeo del sello de correo, ¿no? Oye, claro. Que está muy chulo. Ponemos el vídeo de conmemorativo que ha emitido Correos de España, pues con motivo de ese 50 aniversario de la redada del Pasaje Begoña. Vemos ese vídeo y nos vamos a publicidad. En Correos somos amarillos, pero nos encanta que tú puedas ser verde. O naranja. O naranja, claro. O que seas azul y te guste el violeta. O que seas azul y te guste el azul. Sí, o que seas azul y te guste el verde con el amarillo con el rojo. Claro. O que seas verde y no te guste ningún color. Pues claro que sí. Sí, ¿no? O que antes fueras naranja pero ahora seas rojo. Nos parece perfectísimo. Eso, que nos flipa que igual que nosotros somos amarillos, tú puedas ser el color que quieras. Y para celebrarlo, hemos hecho una cosa nunca antes hecha. Hemos lanzado este sello, que no es solo amarillo y que lo puedes conseguir en correos.es y en las principales oficinas. Ah, y hemos pintado un montón de cosas de no solo amarillo. Alguna oficina, furgonetas, buzones y buzones por dentro. Bueno, igual buzones por dentro no tiene mucho sentido, ¿no? Ya, si ni se ve. Qué bueno que cada uno sea como quiera y celebrarlo todos juntos. Pues claro que sí. ¿Y qué os parece si después de esta pausa para la publicidad y tras hablar sobre el Pasaje Begoña, sobre ese rinconcito, ese oasis de libertad que supuso esa vía peatonal de Torremolinos en los años 60, pues vamos a hablar ahora de viaje, porque sí, estamos todavía en plena pandemia del COVID, con esta ya creo que tercera ola, más que declarada, pero en la mente de los que nos gusta viajar, pues tenemos muchos destinos que queremos visitar y uno de ellos perfectamente puede ser Suiza. Francis Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Porque algún día habrá que otra vez coger aviones y hacer Claro, la maleta por lo y menos preparar un viaje con ilusión. Hay que soñar, por lo menos, en viajar. Hombre, el sueño, soñar, mantiene la ilusión viva. Exactamente. ¿Eh? Si este verano no, bueno, el verano del 22. Ya está, claro que sí. Bueno, tú dices que este verano no, imposible, ya lo das Este por verano perdido. yo creo que lo vamos a destinar más a Andalucía, Sí, a ¿no? volver otra vez a descubrir nuestra tierra. Vale. Y dejamos el 22 para irnos a todos los lugares maravillosos que hay en el mundo. Bueno, pues entonces te planteo, como es el primer espacio de un viaje a este año 2021, desde que pues tuvimos yo lo que es el regreso de las Navidades, si te parece podemos ir alternando destinos de Andalucía, algo así nacional, con extranjeros. Por supuesto. Y hoy vamos a hablar de Suiza, un país pequeñito pero con Buah. muy montañoso, eso sí, Muy montañoso, muy exuberante. sí, en la mucha naturaleza. Mucha naturaleza, muchas montañas, ahí tiene los Alpes, muchos lagos, muchos ríos. La verdad que la naturaleza, la gastronomía, hay mucho que hablar de Suiza. Bueno, pues si os parece, compañeros, vamos a ir poniendo esas primeras imágenes y las vamos comentando con Francis Meléndez, un país exuberante en cuanto a naturaleza, decimos, rodeado de montañas, probablemente de los países más montañosos del mundo. Sí, sí, sí. Y con pueblecitos con mucho encanto y luego ciudades con arquitectura también muy moderna, ¿no? Sí, combina exactamente lo que es los pueblos medievales con las ciudades modernas. Es un mix, desde luego quien va a Suiza no va a dejar de sorprender en ningún rincón.
hay muchos contrastes, ¿no? Entre Muchísimo. el interior, las zonas más, como tú decías, medievales, esos pueblecitos con encanto montañoso, con las ciudades modernas y Yo muy garantizo de preparadas. que de una sola visita de una semana a Suiza no ve ni un 10% de lo que deberías de ver. Fíjate, siendo un país Sí. relativamente pequeño, pero tú dirías que por lo menos 2 semanas. O una semana y en otro momento otra semana y ver Volver. cosas diferentes. Vale, Claro. vale. Bueno, moneda, el franco suizo, Sí, no tienen el euro. no tiene el No euro. tienen el euro. Idioma francés, alemán, romanché, italiano. Sí, Pero está- sobre todo francés, ¿no? sobre todo francés. Ten en cuenta de que, por ejemplo, una de sus ciudades, Basilea, convive con 3 países, Suiza, Alemania y Francia. De hecho, su aeropuerto, cuando aterriza, tiene 2 puertas. Una sale a Francia y otra sale a Suiza. O sea, que imagínate tú el contraste que hay. Y otras ciudades, como por ejemplo Lugano, hablan más italiano que lo que es el francés. Están más próximos a Italia, ¿no? Claro, están Claro. pegados. Bueno, tenemos, como decimos, varios lagos, ¿no? Bueno, Suiza está en la zona de Europa Central, con varios lagos, aldeas con mucho encanto, luego las altas cimas de los Alpes y ciudades que también, a pesar de tener una arquitectura moderna, pero también conserva perfectamente barrios medievales pues muy atractivos, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en la capital, en Berna o en otras ciudades como Ginebra. Exactamente. Tiene el casco antiguo, empedrado, tipo medieval, con esas murallas y esos puentes colgantes que sube por lo que son sus lagos. En muchas ciudades están, digamos, a pie de los lagos. Entonces le da ese encanto, imagínate, un encanto especial a lo que es la ciudad. Unos atardeceres y unos amaneceres con Sí. esos lagos, pues muy bonitos, ¿no? Oye, Zurich, ¿hay conexión Málaga-Zurich tenemos? Sí, Málaga-Zurich hay, esperemos que sigan. Ahora mismo es que han caído casi todos los vuelos directos desde Málaga. Sí. Muy poquito, pero se espera que para se el verano recuperen, vuelvan ¿no? otra vez, que se recuperen. Zurich es la ciudad más cosmopolita que tiene Suiza, con muchos museos, un gran festival gastronómico y luego una vida nocturna muy animada, ¿no? Claro, ten en cuenta que es la ciudad financiera casi de Europa, ahí están los grandes bancos. Y Ginebra, que es otra ciudad, y creo que tenemos por ahí también imágenes, compañeros, de Ginebra, pues es una ciudad muy rica, una ciudad además muy cara, eso lo nota por lo visto el viajero en los Suiza en restaurantes, general los hoteles. es de los países más caros de Europa. Hay que preparar ahí el bolsillo bien, ¿no, Sí, Francis? hoy digamos un poco con las cosas un poco ya compradas, reservadas de antemano, que se puede hacer. Desde aquí, desde España, tener Sí. paquetes cerrados. Paquetes cerrados. Para no llevarnos sorpresas desagradables. Claro, allí, por ¿no? ejemplo, allí en Suiza, como en otros países, está la Swiss Card, que eso te invita al transporte ya pagado, que es caro allí. Sí. Tiene mucha entrada a los museos, por ejemplo. O sea, yendo un poco preparado, luego no te dejas todo el bolsillo en el país. Pues en Ginebra podemos visitar, por ejemplo, la Catedral de San Pedro de Ginebra, el Parque del Bastión, el Museo de la Reforma, la Torre Molar y, bueno, la Catedral de San Pedro de Ginebra no lo hemos comentado, pero bueno, es del siglo XVI, una catedral que se construyó para el rito católico, aunque se convirtió en un lugar de culto protestante a partir de 1535. Tenemos también el Parque de los Bastiones, que hemos comentado anteriormente, y luego un país con muchas pistas, con muchas estaciones de esquí. Sí, El para deporte estrella, el claro, deporte nacional. para y el los esquí. amantes de la nieve y del esquí es un paraíso. Yo recomiendo visitar Suiza en verano y visitar los Alpes en tren. Eso es lo más impresionante que se puede llevar un viajero encima. Recorrer los Alpes en trenes antiguos, recorrer entre lagos, entre viaductos, eso es que es impresionante. Hay quien no sabe realmente la belleza y de lo que te puede encontrar allí. Y en tren, por ejemplo, puedes moverte fácilmente por Suiza y visitar a lo mejor de una ciudad a otra, hacer parada, luego coger otro tren. Yo recomiendo... Más que en coche. No, yo recomiendo lo que son las visitas de ciudades en coche. En coche. Pero una vez que estás en la ciudad, por ejemplo, estás en Zurich, pues te subes a los Alpes, o bien funicular, que lo hay, o en teleférico, o en tren. Y igual pasa con lo que es otras ciudades como Lugano, Basilea, o sea que todas esas ciudades que están un poco en valles, rodeados de montaña o de los Alpes. Ha mencionado Lugano, una ciudad al sureste de Suiza, en la región de Tesino,
de habla italiana, como decíamos anteriormente, pues por la proximidad con Italia, y es una ciudad con numerosos palacios neoclásicos, además de color pastel. Sí, sí, sí. Cogen mucho de lo que es en la época medieval, rescatan a lo que es la Italia profunda de esa época. De hecho, se habla más el italiano que el francés en Lugano. En esa región. Sí, y lo que es los restaurantes, toda la gastronomía, todo es más pegado a la cultura italiana. Es más mediterránea, más que Claro. En este caso la otra parte de Suiza, que tira más a Francia, tira más Eso es. a países que Allí, la rodean por allí. estando en Lugano, una visita imprescindible es la visita al lago Como, que es la parte italiana, y está a unos 30 kilómetros aproximadamente. O sea que la verdad que ir a Suiza no solamente es Suiza, es un poco todo lo que es la región. Hay que descubrir ciudades, como decíamos, como Zúrich, Ginebra, Lugano, Basilea y Berna. Berna, su capital. Vamos a empezar, por ejemplo, por Basilea. De las dos últimas ciudades que queríamos hablar de Suiza, Basilea, que son las imágenes que nos ofrecen los compañeros ahora, una ciudad a la orilla del río Rin. Sí. Y bueno, cerca de la frontera ya con Francia y Alemania. Claro. Ahí se puede hacer unas excursiones en barco por el río, en los atardeceres, muy espectacular. Luego lo que es la ciudad es muy concurrida. Ahora supongo que un poco menos, pero bueno, cuando se vaya a visitar supongo que ya estaremos dentro de la normalidad. Sí. Así que la verdad que es una ciudad de las que están, digamos, en el itinerario más básico de un circuito a Suiza. Y qué contraste, ¿no? Edificios muy modernos con, por ejemplo, la catedral, que es de estilo gótico y que incluye, ahí estamos viendo, ¿no? La catedral de Basilea, y que incluye pues la tumba de Erasmo de Rotterdam. Sí, sí, sí. La universidad además pues alberga algunas obras, ¿no? de Erasmo, de este importante neerlandés. El contraste que hay en casi todas las ciudades en Suiza es muy espectacular. Pues es lo que hemos hablado antes, combina lo medieval con lo moderno, siempre. Un país que económicamente es de los más potentes y que además a nivel de, vamos a decir, conflictos bélicos cero, porque es un país neutral, no tiene ejército, de hecho. Se la han montado muy bien. Sí, ¿no? No entra en conflicto, No entra en siempre conflicto. políticamente de correcto, hecho, ¿no? por eso guardan tanta arquitectura antigua, porque nunca han sido bombardeados, nunca han sido, digamos, destruidos como otras ciudades europeas. Fíjate, si es que al final con la paz se va a todos lados. A todos lados, eso es lo mejor que hay. Ya está. Te quedas con lo que tienes, no reclamas nada, pero que nadie te reclame tampoco, ya está. Tú ahí tranquilito y fíjate. Mirar para otro lado y ya está. Los más ricos, eso sí, ellos van un poco como en solitario, no han querido, no se le ve tampoco ningún interés por formar parte de la Unión Europea, ni tener el euro. Son ni muy nada, listos, ¿no? se llevan muy bien con todo el mundo. Los grandes, digamos, bancos están ahí, es una estrategia. Los grandes bancos están ahí, saben que es un lugar seguro, así que ahí se depositan los grandes fondos de todo el mundo. ¿Es un paraíso fiscal? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Eso es todo según la lupa, como se mire. Claro. Mira, vemos también que es un lugar, también un país donde, claro, culturalmente también fomenta mucho los espectáculos, los grandes musicales. ¿Qué billetera hay que preparar para ir a Suiza? A ver, Lo dicho antes, si se va con el viaje ya preparado, un circuito preparado. ¿cuánto puede costar? Por ejemplo, para una pareja. Para una pareja, para, digamos, ver un poquito de lo que es la Suiza, lo más importante, de 1.500 a 2.000 euros por persona una semana, no hay quien te lo quite. ¿Con el alojamiento? Sí, con los vuelos directos desde Málaga, ¿Vuelo, alojamiento? o bien ya con el coche alquilado o en circuito con guía. Se puede ir de las dos formas. Bueno. De ahí no sube. Para una semana. Para una semana. Para una semana. Es un país caro, hay que... Sí, es un país caro, pero la riqueza que te lleva cuando has vuelto es impresionante. Merece la inversión, es un Totalmente. viaje del que viene satisfecho seguro. Sí, viene lleno ricamente de Oye, de la experiencia. gastronomía, ¿qué me puedes contar? ¿Qué Bueno, debemos ahí comer? tenemos- Bueno, aparte del chocolate suizo. Ten en cuenta el chocolate, ya no suizo, sino Suiza fue el primer país que creó lo que conocemos a día de hoy, lo que es el chocolate. Fueron los primeros en mezclar el chocolate con la leche, por ejemplo. Ajá. O sea, que el chocolate, tal como lo conocemos, es gracias a los suizos. Y aparte del chocolate, bueno, ellos tienen un poco un mix de lo dicho antes, cultura italiana, alemana, francesa, te puede encontrar un poco de todo. Y luego el que quiera comprarse un reloj suizo, pues digo yo que ahí a lo mejor no sé si encontrará mejores precios que a lo mejor en España, ¿no? Yo creo que no. crees, ¿no? Calidad seguro que sí. Calidad segura, ahora precio ya Precio dudas, ¿no? ya- Que sea más barato, ¿no? Exactamente. Bueno,
Cuando se recupere la normalidad en cuanto a vuelos, en cuanto a conexiones aéreas, pues al menos antes de la pandemia había un vuelo directo Zúrich-Málaga. Hay un vuelo directo Málaga-Zúrich, hay un vuelo directo Málaga-Basilea. Málaga-Basilea también. Y había un vuelo directo Málaga-Ginebra, que esperemos que también lo recuperen. Y ya, por ejemplo, si alguien quiere ir a la capital a Berna, ¿tendría que salir desde Madrid quizá o Sí, o hacer escala. hacer escala? Sí. ¿La ciudad más turística de Suiza cuál es? Bueno, al no quedarse un cliente en la misma ciudad toda la semana, hay 3, 4 ciudades. Está Zúrich, Ginebra, Basilea, Lugano. Un poco quien va buscando Alpes, quien va buscando más cultura, quien va buscando un poco más de relax con los lagos, que un poco como quiera enfocar el viaje, pues ahí te va a concentrar. Bueno, pues Francis, muchas gracias por mostrarnos este país, las peculiaridades, curiosidades y atractivos que nos ofrece Suiza como destino turístico, y dentro de 2 semanitas pues hablaremos de un destino probablemente ya más cercano. Vale. Hay que ir un poquito alternando, y más por lo que tú apuntas de que este verano tampoco será un verano para salir fuera de nuestras fronteras. De bueno, momento pues, el ritmo de las vacunas nos invita a pensar que vamos a ir fuera. ¿Cómo está la cosa por las agencias de viaje, Francis? Bueno, ahora muy cabreado realmente, ¿Sí? muy cabreado porque dicen de que van a dar ayuda o ponen los titulares, ayuda a la agencia de viaje, y es mentira. Esa ayuda llega a un 3%, un 5% del resto de los compañeros. Por ejemplo, esta última ayuda de 1.000 euros que el señor Marín a bombo y platillo ha expuesto, le va a llegar un 5%, porque a los que estamos dentro del cese de actividad, que somos la mayoría, no es compatible con esa ayuda. Como esas las otras que han mandado. O sea, que a ellos se les cae la boca de decir de ayuda a la agencia de viaje cuando es mentira. No tenemos, a día de hoy, ayuda cero para la agencia de viaje. Bueno, pues hablaremos en otro programa del malestar y del descontento de vuestro colectivo con esas medidas que vemos que, desde luego, en función de lo que nos aporta aquí de la opinión de Francis, pues son insuficientes, que llegan y son nulas. Son nulas, no cuentagotas, sino directamente nulas, ¿no? Bueno, pues hablaremos en otro programa de eso. Nos vemos dentro de 2 semanas. Francis, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos, nos vamos ahora con un poquito de música que nos ponen los compañeros, y enseguida estaremos a través de videollamada con el escritor Miguel Pajares, que nos va a presentar su nuevo trabajo, Refugiados Climáticos. Hasta ahora. Sueños.
Mar abierto, cielo azul, de la cantante Noa Cliff, que en su día pues hablamos con ella presentándonos pues sus canciones, sus temas. Y ahora vamos a saludar al otro lado de la pantalla, abrimos ventanita con Miguel Pajares, investigador, profesor, biólogo y antropólogo también. Acaba de presentar hace poquito tiempo su nuevo trabajo, Refugiados Climáticos. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa, aunque sea a través de Skype, de videollamada, y vamos a hablar un poquito de este trabajo que hemos estado un poquito chequeando ahí, ojeando este libro que habla de esas migraciones que está provocando ya desde hace tiempo el cambio climático en nuestro planeta, y os centráis además en este trabajo, te centra región por región, sobre todo en continentes como África, Asia, Latinoamérica. Antes de hablar un poco de la temática, ¿no? del tema principal de tu trabajo, de esas migraciones que está provocando el cambio climático, fíjate en nuestro país lo que acabamos de vivir con esta tormenta y con Filomena, ¿no? Todo lo que se ha originado, el frío tremendo, y Madrid todavía, después de que han pasado varios días de esa gran nevada, todavía con el hielo ahí congelado en las calles. ¿Tú dirías que esto es algo cíclico o como muchos apuntan, responde claramente a las consecuencias del cambio climático? A ver, fenómenos extremos, fenómenos meteorológicos extremos los ha habido siempre. Eso es cierto. Lo que pasa es que ahora, con el cambio climático, se están produciendo con una frecuencia y una intensidad mayores. Eso los científicos lo están dejando muy claro. Hemos de tener en cuenta que estamos pasando una ola de frío importante, pero después de haber tenido el año más caliente de la historia. El 2020 ha sido el año más caliente de la historia, desde que se tienen registros. Pero teniendo en cuenta que ahora tenemos un calentamiento global de 1 grado por encima del que ha habido a lo largo de la historia, podríamos decir incluso del que ha habido a lo largo de los 11.000 últimos años, que ha sido un periodo de temperatura media global bastante estable, entre los 14 y los 15 grados. Teniendo en cuenta eso, pues sorprende esta ola de frío, ¿no? Pero la verdad es que la ola de frío también forma parte de este fenómeno, de este calentamiento global que estamos viviendo, porque uno de los efectos que tiene el calentamiento es que está desestructurando el vórtice polar, esa corriente de aire que rodea el Ártico, ¿no? Y esa desestructuración ayuda a que se produzcan olas de frío en Norteamérica y en Europa. Miguel, vuestro trabajo, tu trabajo de Refugiados Climáticos, un gran reto del siglo XXI, lo has publicado junto a la editorial Rayo Verde, y supone como un atlas, ¿no? Un atlas geográfico, os vais centrando región por región con las consecuencias que ya está provocando el cambio climático, y habláis también de esos nuevos migrantes, ¿no? Migrantes que en este caso, bueno, sí, por situación, por condicionantes económicos se ven obligados a abandonar sus lugares, pero esa necesidad económica procede de menos tierras fértiles para cultivar, menos abastecimiento o menores recursos, por ejemplo, de hídricos, de agua. Todo eso es lo que conlleva el cambio climático, y es un nuevo fenómeno, ¿no? de migración. Sí, lo cierto es que aquí el cambio climático lo notamos relativamente cuando se producen esas tempestades en el levante español, como la del año pasado o ahora, pero hay zonas del planeta, todo lo que son todas las áreas tropicales, en las que el cambio climático ya está haciendo estragos. O sea, ya está destruyendo zonas de cultivo, está haciendo que la escasez de agua potable sea más grave, las tormentas son cada vez más destructivas, etc. Entonces, sí, yo lo que hago en el libro es analizar esas zonas, varias regiones de África, varias regiones de Asia y también Latinoamérica y Caribe, ver cómo son los impactos climáticos que se están produciendo en esas zonas y qué desplazamientos de población está generando. Y efectivamente, en el libro lo que explico es que ya hay migraciones climáticas. Lo que hay
sobre todo de momento, son desplazamientos de las zonas rurales a los suburbios de las ciudades. O sea, de momento hay mucha más desplazamiento hacia las ciudades del propio país que no emigración hacia otros países. Entiendo. Pero también hay esa emigración que generalmente por ahora se produce dentro de las mismas regiones. Por ejemplo, la gente del Sahel, de Burkina Faso, de Mali, que está huyendo de los impactos climáticos porque se están quedando sin tierras de cultivo, sin tierras de pasto, y mucha gente se va a las ciudades, pues parte de ella está yendo a otros países, pero son países de la misma región. Son generalmente los países costeros de África Occidental. O sea, se van a las ciudades de esos otros países. Bueno, eso ya son migraciones climáticas. Y esto es lo que voy mostrando región por región y más o menos, con muchas precauciones porque no tenemos datos suficientes, pero más o menos voy mostrando qué dimensiones está teniendo este fenómeno. Y ligas, por supuesto, todo este tema de los refugiados climáticos, como tú denominas, con tema de asilo, tema de ayuda humanitaria, tema de racismo, en fin, temas que están muy estrechamente ligados con lo que viven muchas de estas personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen, pues por el cambio del clima, ¿no? Por todo lo que conlleva el cambio climático y el fin de su modelo de vida, además de que en muchos casos incluso estamos hablando de la pérdida, ya no del desarraigo, ¿no? Porque cuando tú te vas de un sitio porque quieres una elección propia, bueno, pues eres libre y puedes acertar, equivocarte, pero es tu libertad el irte. Pero cuando tú te tienes que ir obligado porque no puedes vivir donde has nacido y donde tú quieres vivir, eso al final produce una sensación de desarraigo y también de pérdida de tradiciones, de tipos de vida, de comunidades. Todo eso al final yo creo que riqueza poca va a generar. Al final es pobreza, sufrimiento humano y pérdida de cultura y de costumbres, ¿no? De modelos de vida. Bueno, claro, yo precisamente si titulo el libro Refugiados climáticos es porque creo que las personas que emigran como consecuencia de los impactos climáticos merecen esa condición de refugiados. Y lo digo así porque el cambio climático no es un fenómeno natural. Eso está muy claro. En este programa supongo que no podemos entretenernos en explicarlo demasiado, pero los científicos lo han explicado por activa y por pasiva. El cambio climático es fruto de las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo los humanos desde el inicio de la industrialización en los 2 últimos siglos. Y hace ya bastantes décadas que se sabe que esas emisiones iban a producir este cambio climático. Y podemos decir que hace 3 décadas que los gobiernos están tomando acuerdos para reducir las emisiones y frenar el cambio climático. Y esos acuerdos están sistemáticamente vulnerándose. Es decir, los gobiernos acuerdan en el marco de Naciones Unidas reducir emisiones y pasan los años y las emisiones no hacen más que aumentar. Es decir, los gobiernos son responsables de este cambio climático y, por tanto, de los efectos de las migraciones que produce. Entonces, eso es lo que yo intento explicar en el libro, que los migrantes climáticos son víctimas de estas políticas de los gobiernos y esto es lo que los hace merecedores del derecho a la protección internacional. Por eso los llamo refugiados climáticos, a pesar de que el concepto de refugiado climático no está reconocido por Naciones Unidas. No lo está y, por tanto, ahora mismo no se puede apelar a que una persona ha huido de su país por los impactos climáticos para solicitar asilo, porque no se reconoce. No se contempla, pero lo que yo defiendo en el libro es que debe reconocerse. Al final estás haciendo una llamada con tu trabajo también, Miguel, aparte de poner sobre la mesa un problema que ya es una realidad, lamentablemente, pero también está llamando la atención a que es urgente, ya no es necesario, sino que es urgente que todo el planeta, que todos los gobiernos pues se pongan manos a la obra y que haya un cambio real en las políticas globales, ¿no? Claro, eso es una de las conclusiones del libro. Obviamente quien se lo lea pues verá que es primero eso, la inacción de los gobiernos, la responsabilidad de los gobiernos en todo lo que está pasando y lo que va a pasar, porque si llegamos a un calentamiento de 4 grados, como los científicos están diciendo que puede ocurrir,
el planeta será otro. Es decir, las sociedades actuales tal y como las conocemos no podrán seguir existiendo. No, o sea, ni la población que hay ahora podrá estar, toda ella, en fin. Lo que se avecina, el futuro que se avecina, si dejamos que se produzca un calentamiento de 4 grados, es dramático. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los gobiernos lo saben que eso es así, porque lo están reconociendo en acuerdos cada año. Además, cada año se reúnen en Naciones Unidas todos los gobiernos para hablar de cómo frenar el cambio climático y por tanto son responsables. Entonces, lo que yo digo es que hay unas políticas que se pueden hacer y están más que analizadas. Los científicos de Naciones Unidas lo han dicho desde hace años y por tanto hay que ir a eso. Pero esas políticas requieren cambios importantes en nuestro modelo económico de sociedad, requieren que el sector público se fortalezca mucho, porque si se deja en manos del mercado los cambios que se han de hacer, la transición energética que se ha de hacer, es muy difícil que se haga al ritmo al que se tiene que hacer. Y esos son los cambios, esas mis propuestas en el libro, pues van por ahí. Pero no son, digamos, propuestas que yo me invente, es lo que están diciendo los científicos de Naciones Unidas y los de todos los centros científicos que están estudiando el tema. Oye, Miguel, Refugiados Climáticos, decíamos que está publicado por editorial Rayo Verde. ¿Cómo podemos adquirir nuestro ejemplar? Porque este tema interesa a cada vez más personas y seguro que a través de esta charla que hemos mantenido contigo, pues habrá varios espectadores que quieran hacerse con su ejemplar. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, está en las librerías y si vas a una librería y no está, pues que lo pidan. No, quiero decir que es un libro... Está muy bien distribuido. Sí, que se vende a través de las librerías. Perfecto. Pues Miguel, gracias por atendernos, por estar en contacto con nosotros, con este programa, con Málaga TV. Y nos llamabas estábamos hablando contigo, tú estás ahora mismo creo que en Barcelona, ¿puede ser? En Barcelona, sí. En Barcelona, ¿cómo está allí el tema del COVID? Porque aquí en Andalucía los datos ya son muy, muy preocupantes en esta tercera ola en la que estamos ya inmersos. Pues parece que muy parecidos. El gobierno de Cataluña acaba de decir que prolonga las medidas de confinamiento perimetral de los municipios, etcétera, unas medidas que se habían tomado después de Navidades. Sí. Y que iban a durar hasta este próximo lunes, pero que ya las prolonga, no sé si una semana o varias más. En fin, está la cosa, bueno, hay que aguantar, hay que procurar hacer las cosas como lo que estamos haciendo nosotros ahora, por videoconferencia, juntarnos poco, y hay que intentar pasar todo esto de la mejor manera posible. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Miguel Pajares, y enhorabuena por este trabajo tan interesante de Refugiados Climáticos, tocando un tema de máxima actualidad, aunque ahora está todo focalizado, casi todo en tema de COVID, pandemia, pero también hay otros asuntos importantes que no debemos restar importancia ni dejar de hablar de ello. Miguel, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a disfrutar con un poquito de música, con el siguiente videoclip y regresamos enseguida con el último espacio de la tarde, el debate de qué parte estás. Hoy hablaremos de la evolución del COVID en Andalucía con datos que tenemos de última hora, la verdad que bastante preocupantes. Ahora hablamos. Son dos cosas diferentes y quien quiera hace parecer que no es igual a los demás. Parecer y ser dos caras de una misma moneda y para perder basta que seamos iguales aceptando jugar
reglas desiguales. Yo no seré como las demás, aunque pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Parecer y ser, amar aún sin ser amada, y para perderte deje el tiempo pasar así hasta que llegó el fin. Yo no seré como las demás, aunque pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Diferentes, parecer y ser, parecer y ser, parecer y ser. Yo no mendigo amor, lo tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Pues ahí queda el videoclip de María Burguillos, que también estuvimos con ella hace pues poquitos días, presentándonos sus nuevas canciones, sus nuevos temas aquí en Málaga TV. Y nosotros abrimos el espacio debate de qué parte estás esta semana con José Antonio Pérez, nuestro escritor. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y saludamos también a Asunción Vives, pues estudiante de Derecho, además de presidenta de la Asociación Custodia Compartida. Asunción, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y antes de ir de lleno con los temas que hemos preparado para el día de hoy, yo quiero mandar un abrazo y un beso especial para un matrimonio estupendo, que tienen una hija también estupenda, Antonio y Asunción, pues un beso fuerte para vosotros. Y yo estoy encantado con vuestra hija como colaboradora porque es estupenda, y muchísimas gracias por ver el programa y por los detalles también que tenéis con el programa y conmigo. Así que muchas gracias y un beso para vosotros. Gracias a ti, ya no se me ha olvidado. Bueno, decía yo antes de dar paso al videoclip de María Burguillos que los datos en Andalucía son bastante preocupantes, ¿no? Estamos ya de lleno, yo creo que ya no se puede negar una evidencia, ¿no? Estamos en una tercera ola y lo que hay que hacer es hacer las cosas bien para evitar una cuarta futura ola, ¿no? Porque al final va a ser como este vídeo que se convirtió en viral de Rocío Jurado, lo habréis visto, ¿no? En su momento cantando y a la séptima ola, ¿no? Que vamos a parar ya la ola, que esto es un maremoto ya, de un tsunami. Ya estamos en una tercera ola que no sé si se podría haber evitado o no, porque hay quien dice que José Antonio afirma que sí. Sí, perfectamente. Sí. Perfectamente. Y además tengo que decir... ¿En qué hemos fallado, José Antonio, para ti? Tengo que decir, para empezar, que yo estoy muy enfadado con dos colectivos. Uno, los políticos cuando le echan la culpa a los ciudadanos. Dos, con los ciudadanos cuando le echan la culpa de todos los políticos. Aquí cada uno tiene su responsabilidad. Y yo lo que he visto
la verdad, no es de mucho sentido común. Pues le damos la palabra enseguida a Asun, pero te voy a decir que estoy completamente de acuerdo contigo, porque fíjate, yo creo que a veces cuando hay un problema es muy recurrente de decir, bueno, pero ahora no hay que buscar responsabilidad, hay que solucionar el problema. No, por supuesto que hay que solucionar el problema, pero también claro que sí, que hay que asumir la responsabilidad y en este caso todos tenemos algo de responsabilidad y seguro que todos hemos hecho algo mal, porque si no es que no vamos a aprender y de aquí a que estemos todos vacunados y que haya una inmunidad de grupo, yo creo que faltan muchos meses, probablemente incluso lleguemos a lo mejor a después del verano y todavía no tenemos a lo mejor ni el 70% de la población vacunada. Efectivamente, Diego, ahora mismo en España llevamos 38.000 contagiados en 24 horas y ayer tuvimos 195 fallecidos y desde el 23 de diciembre los casos se han multiplicado por 3. Estoy con José Antonio, que la gente o las personas en este caso no se dan cuenta en el peligro donde estamos, Diego. Por ejemplo, el día antes de Reyes, digo, me voy a acercar lo que es al centro comercial a comprar un detalle. Daba vergüenza. Las colas llegaban desde la caja, Diego, hasta la puerta. Gente con la mascarilla por aquí, vamos, que es que yo me fui, yo es que no lo aguantaba, sentía vergüenza, digo, es que no hemos aprendido nada de los 2 meses de encierro que tuvimos en el año 2020. Aforo limitado, Diego, la tienda, la cual no voy a dar el nombre, llena. Y las personas, en vez de guardar los 2 metros de distancia... Se juntaban más para que cabiesen... Ahí estamos, para ver mejor la ropita, ver la ropa. Bueno. Después decimos que si infectado, que si contagiado... Tú has dado datos a nivel nacional. Sí. Tenemos los datos, por ejemplo, de las últimas 24 horas a nivel regional y a nivel también de Málaga. Yo voy a dar los de Málaga, por ejemplo. 1.287 nuevos contagiados en Málaga, que es la cifra más alta de Andalucía. La tasa de infectados de la provincia se ha casi triplicado con respecto a una semana atrás. Por ejemplo, el jueves 7 de enero era de 156,9 casos por cada 100.000 habitantes y ahora nos situamos en los 432,2. Eso a nivel provincial, pero ahora hay que desgranar. Es verdad que, por ejemplo, hay en muchos municipios de la serranía, no Ronda, pero sí los pequeñitos de Ronda, no sé, por ejemplo, La Riata, Tajate, los pequeñitos así de Ronda, que tienen una tasa de incidencia muy baja. Pero hay en algunos municipios de la Sarquía que están por encima de los 600 por cada 100.000 habitantes. Y en algunos municipios de la provincia de Málaga incluso por los 1.000. O sea, más de 1.000 habitantes por cada 100.000 infectados. Una tasa que ya es de riesgo extremo, no lo siguiente. Yo creo que eso que has apuntado, de que incluso lo he mirado así en los mapas estos que te ponen con color. Hay municipios casi cercanos. Unos tienen unas tasas disparadas y en el de al lado a lo mejor no hay ninguno. Y entonces, eso es lo que nos demuestra. Son municipios a lo mejor de 300, de 500 habitantes. Eso nos demuestra que son las relaciones sociales. El virus se mueve con las personas. Eso lo dijo Elías Bendodo no hace muchas semanas y llevaba toda la razón. Y en los pueblos pequeños se demuestra, lo coge uno y lo cogen todos. Claro. Y ahí es donde yo el otro día pensaba, aparte, dicen que el coronavirus está sacando, la gente está descubriendo cosas. Yo estoy descubriendo cosas muy negativas mías, porque estoy vertiendo, incluso públicamente, opiniones que yo hace 2 años me lo dice, yo sería incapaz. Yo todo lo que sea cualquier restricción a la libertad individual, a mis movimientos, pero es que he tenido que echar el freno porque estoy viendo cosas que no me gustan y las cosas que no me gustan en este caso están íntimamente relacionadas con cosas que causan muertos. Que es que se nos olvida que detrás de la fiestecita hay muertos. No hay resaca. Hace 2 años, si tú te ibas de juerga en el fin de semana, tenías una resaca el lunes. Ahora tienes una resaca el lunes y unos cuantos muertos en tu conciencia. ¿A eso cómo le llamamos? Yo compro todos los discursos. Yo compro, además tú sabes que yo por tendencia natural soy conspiranoico. Yo compro todo. Pero ojo, la prudencia, aunque yo no estuviera de acuerdo, que tengo mis dudas sobre las vacunas, aunque yo no estuviera de acuerdo, que tengo mis dudas sobre las mascarillas, yo reconozco que yo salgo de noche para dar un paseo por mi barrio para no ponerme la mascarilla. La llevo, porque yo tengo cierto problema y prefiero andar rápido y respirar hondo o fresquito cuando no hay nadie en la calle. Cuando viene alguien, no me cuesta trabajo.
no me cuesta trabajo subírmela, aunque esté en la acera de enfrente. Y entonces yo estoy comprando discursos que yo no me imaginaba que iba a comprar, y a mí no me gusta eso. No me gusta eso. Pero esas imprudencias de las que estamos hablando y que algunas personas han cometido durante estos meses atrás, ¿no?, tendrían que ser catalogadas como atentado contra la salud o delito contra la salud pública. Yo creo que es algo fundamental, porque es lo que está comentando José Antonio, que después de un acto irresponsable, grave, como por ejemplo celebrar una fiesta ilegal o una reunión de muchas personas en tu casa, hay un brote, ese brote pues implica contagiados, y dentro de esos contagiados a lo mejor pues hay algún que otro fallecido. Que nos están vendiendo que mueren los adultos, no. Están muriendo y también jóvenes, los jóvenes, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, el Guardia Civil o Policía Nacional malagueño destinado en Canarias era un hombre de unos 49 o 50 años, sin patologías previas y... Por la propia profesión se supone que sin patología y... Sí. Y en forma, además. Y en cuestión de días, creo que fue un día antes de Nochevieja se le diagnostica el COVID y a los 2 o 3 días se complica y fallece por coronavirus. Ahora en diciembre, el final de año, una famosa hizo una fiesta con unas 300 personas en su chalet, lo alquiló. Yo pienso que de ahí tendrían, ¿no?, que hacer el test a esas 300 personas y decir, pues si habéis estado 300, de 150 estáis contagiados. Y supongo, Diego, que poner multa y que eso se vea en la tele y el proceso que llevan. Sí, que sea ejemplarizante, que sea ejemplarizante, ¿no? Para efectivamente. Que si de alguna manera eso sirve para disuadir a algunas personas que parece que lo del coronavirus no... Le entran no va por aquí y ellos. le salen por el otro oído. Yo no sé, porque por un lado yo creo que al final es una mezcla de imprudencia, por supuesto, insolidaridad también. Luego, insolidaridad hacia personas que pueden morir por tu culpa, pero también además de, yo creo que de una despreocupación y un vivir al margen de la sociedad total, porque es que por tu disfrute, fíjate, por tu disfrute, es que ya incluso ya no te... Sobre todo tendría que preocuparte del que por tu culpa se puedan morir otras personas, pero es que incluso si eres egoísta, piensa también en tu vida, ¿no? Es que tú mismo te puedes morir. Es que tú mismo te puedes quedar tocado de por vida, porque claro, el coronavirus tiene un montón de derivaciones que puede hacerte que pierdas el habla, que pierdas incluso movilidad, te puedes ya no morir también, es que puedes quedarte tocado de por vida, con una minusvalía, con una discapacidad importante, aunque seas joven. Hay mucha gente joven que está sufriendo las consecuencias del coronavirus. Entonces, una mezcla de todo, ¿no? De despreocupación, de vivir al margen de la sociedad, de no estar al tanto o no querer estar al tanto, aparte de egoísmo, insolidaridad. Luego, fíjate, hablamos, por lo visto se están multiplicando los casos de depresión en adolescentes por tema de la pandemia. Yo no soy un experto, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, y todo mi respeto a cualquier persona que pueda pasarse, mayor o joven, por un proceso depresivo, porque entiendo que tiene que ser muy duro. Es muy duro. Muy duro. Pero, y a veces muy incomprendido. Pero, hombre, que una persona joven, por el hecho, no sé, ¿qué le puede llevar a una persona joven, me refiero a adolescente, caer en una depresión por la pandemia? El no salir, el no ver a tus amigos con la frecuencia, el no salir de copa, ¿eso te puede proporcionar una depresión? Bueno. Ahí tengo que decir algo, estando de acuerdo, absolutamente, además tú sabes que he escrito y he abundado sobre ello, que la depresión es algo, una enfermedad muy dura y muy mortal, y la gente no lo sabe, que puede ser mortal. Sí. También tengo que decir que diagnosticamos muy alegremente, y yo sé que algún amigo médico me va a llamar esta noche, me va a decir, tío, ¿qué estás diciendo? Diagnosticamos depresión muy alegremente, diagnosticamos ansiedad, trastorno muy alegremente. La tristeza, mire usted está triste porque no puede salir, no puede ver los amiguetes, eso no es una depresión, usted está triste y está fastidiado. Eso en mis tiempos venía tu abuelo, te pegaba una patada en el culo y te ponía a limpiar el portal. Vamos a ver. Estamos también en un horario protegido, como sabéis, pero también hay determinadas sustancias que son malas, porque todos sabemos que son malas, pero que generan una dependencia, y que el no tener a lo mejor tan alegremente ese acceso, pues te puede proporcionar mayor ansiedad, te puede proporcionar incluso depresión. Es que vivimos en una sociedad que, no sé para tapar qué clases de agujeros existenciales, hemos decidido que con la sanidad pública se medicaliza todo. Yo el otro día decía aquí, sí, las vacunas están muy bien, pero claro, yo me las voy a poner. Pero yo sé que las empresas farmacéuticas no son la hija de la caridad, claro, ni son... Vamos a ver, de lo que estamos hablando.
pues con la medicalización de la sociedad estoy totalmente seguro y estoy de acuerdo ahí con las teorías más conspiranoicas. Oye, el que fabrica medicamentos lícitamente, es que es lícito, tiene que venderlos. El que fabrica botijos quiere que haga calor para que se vendan muchos. ¿Qué opinión tienes tú, por ejemplo, Asun, de las personas que son muy reacias al tema de vacunarse, que dicen que ellos no se van a vacunar, que no se fían, que... bueno, se ha llegado a decir incluso lo del tema de que nos iban a espiar a través, bueno, yo no sé, ¿no? Sí, del 5G. Del 5G con las vacunas que nos iban a inyectar no sé qué. Bill Gates no iba... A mí me parece tremendo que después de un montón de meses que tenemos con esta pandemia, que estábamos rogando porque llegasen ya las vacunas, ahora que las tenemos aquí, pongamos en duda las vacunas y que sí, yo creo que ya es rizar el rizo, ¿no? Hombre. Yo es que he escuchado, vale, lo que tú has dicho antes, que se ha culpado lo que es al gobierno de todo. Hay personas que dicen que no se fían de ponerse la vacuna por el siguiente motivo. Estamos desde el principio, mascarilla sí, mascarilla no, mascarilla sí, mascarilla no, comité de expertos sí, comité de expertos no. Ha habido la vacuna es contradicciones, buena, sí, no, la de Pfizer no, la de Zeneca, pues las personas no se fían. Ya. Y yo voy a decir una cosa, José Antonio, Diego, yo no me voy a poner la vacuna hasta que el doctor Gaona no se la ponga. Cuando él se la... ¿Sabes quién es el doctor Gaona? Por supuesto. Yo me la pongo. Me la pongo aquí en público. Mientras no, pero es por la incertidumbre, porque el gobierno está callado. Son 3 tipos de vacunas distintas. Bueno, lo han hecho 3 laboratorios distintos, pero Sí, entendamos que, que eso está más que probado. Estoy de acuerdo con Asun de que ha habido unos fallos de comunicación horribles. No hay información. Se han adelantado, nunca ha ocurrido que una vacuna, los resultados, bueno, de ningún medicamento, se adelante a la prensa los resultados antes que una revista científica que tiene su protocolo de publicación y tiene que ser. Entonces, vamos a ver, son virus que son muy parecidos, de hecho utilizan trozos de virus como el del SIDA. Llevamos 30 o 40 años para la vacuna del SIDA y no se ha conseguido nada. Y para otras vacunas que no hemos conseguido nada. Y para esta, en un año, no uno, sino 5, 6, 7 laboratorios la consiguen. Si no se lo explicas al público, como yo, que no tengo conocimientos técnicos ni científicos a ese nivel, pues normal que tenga la mosca detrás de la oreja. Bueno, yo fijaros insisto, lo que ha ocurrido con el presidente de Extremadura, que se ha tenido que retractar a través de redes sociales porque llegó a decir que tardaron unos días de más en poner en iniciar un calendario de vacunas pues con más ritmo, porque habían vacunado solo a unos poquitos para ver si tenía alguna reacción negativa. Y claro, esto ha provocado mucha polémica y él mismo ha dicho que se retracta, aunque eso sí, ha dicho que saludaba a los jueces de Internet, o a los jueces un poquito con... Yo creo que se ha disculpado un poco obligado, ¿no? Yo creo que le ha traicionado la conciencia, le ha traicionado el subconsciente, pero que es el subconsciente de mucha gente que formalmente decimos, no, hay que vacunarse. Pero realmente pensáis que la gente tiene ganas de vacunarse, o sea, sabe que tiene que vacunarse, pero tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a vacunarse. Yo tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Yo tengo miedo. Que yo lo respeto, pero... Mira, yo puedo decir, por ejemplo, no una vacuna. Hay una medicación que no es de uso muy común, que me recetaron hace 6, 7 años y casi me mata. Pero, hombre... Era una posibilidad entre no sé... Además, lo decía el propio prospecto. Pero estás aquí vivo coleando. No, por supuesto, porque me la tomé cuando yo vi... Además, un medicamento que ¿Pero me te lo dijo, tomaste o no te lo tomaste? Sí, me lo tomé. Pero claro, el médico me había advertido, oye, si notas esto y esto, llámame. Claro. Pero la posibilidad de que te toque un... Pero, José Antonio... Una aspirina. Sí, pero, José Antonio, yo aquí me voy a erigir como defensor de las vacunas. Sí. Como luego vayan mal, no van a venir por mí. Pero yo, el público, yo lo que veo es que qué reacción pensamos que puede tener una vacuna que a lo mejor no siente mal. Tampoco te va a llevar al otro barrio una vacuna, en fin, no sé. Yo desde que he descubierto... Hay países que han empezado incluso antes que nosotros a vacunar y nadie se ha muerto. Yo desde que he descubierto en Internet gente con una formación académica suficiente, solvente, defender el terraplanismo, me puedo creer hoy en día cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar también de esa variante británica que parece que ya circula también a sus anchas por nuestro país. 70% en Andalucía, dice. Era de esperar porque, bueno, pues la vinculación que hay entre la Costa del Sol, especialmente la provincia de Málaga, con respecto al mercado británico, que hay mucho mercado británico residente aquí en la costa, pues era de esperar que de una manera u otra entrase, ¿no? Al principio fue en Gibraltar y ahora ya la tenemos aquí circulando
por Andalucía. Decía Asun las contradicciones que ha habido durante toda la gestión de la pandemia de distintas administraciones autonómicas a nivel nacional. Pues tenemos unas declaraciones de Fernando Simón sobre la cepa británica o variante británica, que algunos dicen. Vamos a escuchar esas declaraciones y ahora las analizamos. La cepa, esta famosa de interés, que aparentemente es algo más transmisible que la anterior. Es normal que los haya. Ahora mismo tenemos, ya les digo, alrededor de 70 casos, no son muchos para nada. Es verdad que hay, la última información que recuerdo ahora mismo son 72 casos en investigación. Es probable que haya algunos más, yo me imagino que llegaremos a tener varios cientos de casos asociados a esta cepa, y si se establece transmisión de esta cepa en España, pues lo detectaremos con más frecuencia. El problema no es la cepa británica, el problema es nuestro comportamiento. Las medidas de control de la cepa británica o de la cepa española o de la cepa sudafricana o de la cepa brasileña son los mismos. Si aplicamos correctamente las medidas de control, la transmisión se controla. Es verdad que si la cepa es más transmisible hay que aplicarlas un poco mejor. Lo cierto es que los datos que tenemos hasta ahora no indican que sea excesivamente más transmisible, pero sí que es más transmisible, es cierto. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras medidas de control. Y en ningún momento, porque además no es así, pretender que la evolución de la epidemia en España, si cambia por culpa de esa cepa. Bueno, pues yo sí voy a decir aquí algo y no tengo nada en absoluto en contra de Fernando Simón. Entiendo que han sido unos meses o están siendo unos meses muy complicados en la gestión de esta pandemia y especialmente pues para este señor que está ahí al frente y dando la cara. Entiendo que tiene que ser muy difícil. Pero él acaba de decir en esas declaraciones del 12 de enero, o sea, de antes de ayer, poco más y poco menos, ¿no? Sí, del martes 12 de enero, que la cepa británica o la variante británica que es un poquito, solo un poquito más contagiosa. Yo no sé si él no lo sabe o si sí lo sabe y dice la verdad y aquí no lo dicen, pero yo he escuchado a algún representante, por ejemplo, de la Junta de Andalucía y también de otras comunidades y de otros científicos y médicos decir que es hasta un 70% más contagiosa. Entonces, señor Simón, enhorabuena por su trabajo y por el esfuerzo que está haciendo, que le estará dedicando muchísimas horas. Es más, él incluso pasó también el coronavirus, se infectó también de COVID. Pero, hombre, un poquito más contagiosa, si muchos otros están diciendo que es un 70%, alguien o no lo sabe o no está diciendo la verdad. Esas son las contradicciones que luego llevan a que la gente pues tenga miedo de ponerse la vacuna. Efectivamente, totalmente. Cuando a lo mejor las vacunas son totalmente inocuas y pueden ser la solución. Hombre, la solución sería un tratamiento contra la enfermedad, contra el COVID, contra el virus. Pero como no hay tratamiento, pues por lo menos vamos a recurrir a las vacunas ya que están aquí. Le he preguntado a un conocido mío que es médico y dice que la nueva cepa es un 70% más contagiosa debido a que se replica en la garganta y que el 35% de las personas infectadas por la nueva cepa tenían los niveles muy altos del SARS-CoV-2. Es que esas son las contradicciones que luego a la gente pues le incendia y hace que diga... este señor, perdón, Diego, este señor es uno de los máximos responsables de este desbarajuste en la comunicación de las administraciones. Yo creo que es uno de los máximos responsables. Cuando no, además no es un político, es un cargo. Es un cargo. No es político, él no es político. Y además con muchas... Pues le dicen el doctor Simón, no es doctor. Un funcionario, él es funcionario, ¿no? No, tampoco. Es un cargo de confianza, pero no es un cargo, digamos, electo. Electo, ¿no? No, un cargo de confianza. De confianza. Bueno, pues Fernando Simón, a ti no está un poquito mejor porque, según dicen otros muchos, es hasta un 70% más contagiosa la cepa británica. Desde febrero el doctor Simón no ha acertado ni una. Nada. Sí. Y ahí está la hemeroteca y ahí están los... Lo que es la nueva cepa está desde septiembre en el sureste de Inglaterra. Sí. Septiembre, octubre, noviembre y los demás países cerraron los vuelos, que no podían entrar los vuelos en esos países, y España dejaron de entrar a 400 aviones del Reino Unido para lo que es para España. Sí, para entrar en frontera española. Alguno tendría que venir con la cepa, y es que eso se va contagiando, Diego. Es que bueno, de verdad... desde aquí cada uno en nuestra parcela individual y familiar vamos a intentar seguir siendo responsables, no confiarse con que porque tengamos al lado un amigo de toda la vida, un compañero de trabajo, total confianza. Yo mismo puedo estar
tengo el bichito dentro y a lo mejor se lo paso a Asun con todo el dolor de mi corazón. Pues te pego. ¿Y yo qué hago? Que cuando termina este programa inmediatamente me pongo, mira lo que tengo aquí. Además, fíjate, la voy a enseñar, fíjate la mía, personalizada con PTV. Fíjate qué bonita. Mira, me la voy a poner ya. Voy a despedir el programa. Mira, los tres iguales. Oye, ¿y no nos han regalado? No, hay que ver. Bueno, para que me escuche bien el público, muchas gracias José Antonio y Asun. Gracias a los dos, buen fin de semana. Lo que decía, vamos a seguir siendo responsables y cada uno en la parcela de nuestras posibilidades a nivel individual vamos a poner nuestro granito de arena para que no tengamos que contar que estamos en una cuarta ola. Vamos a intentar acabar con esta tercera ola que ha comenzado ya y por lo menos vamos a intentar seguir siendo responsables. Y vamos a despedir el programa de hoy con una recomendación que nos viene de la mano de TCM. Hoy jueves 14 de enero se conmemora el 80 aniversario, el 80 cumpleaños de la actriz Faye Dunaway. TCM quiere festejarlo tal y como merece una de las mejores actrices de su generación, emitiendo algunas de las mejores películas de su carrera. Ha emitido ya esta tarde Duelo a muerte en OK Corral, a las 6:20 emitió El compromiso y, atención porque en poquito tiempo, a las 8:20 en TCM, El caso de Thomas Crown. A las 10 de la noche, Network, y a las 12 menos 5 de la noche, pues un clásico, Bonnie and Clyde con Faye Dunaway en su 80 cumpleaños, su 80 aniversario. Pues hoy TCM celebra el cumpleaños de esta gran actriz. Muchas gracias, buen fin de semana, a ser todos responsables en nuestras posibilidades, en nuestra medida, en nuestras posibilidades, y hasta la semana que viene. Estallo de alegría solo de pensarlo. Faye Dunaway, implacable. El jueves 14 de enero en TCM.